Mira, sí, Carlos, el campo venezolano atraviesa momentos difíciles realmente. El gobierno ha dicho que el campo y la producción nacional de alimentos es un factor prioritario para ellos, pero no es eso exactamente lo que en hechos se ha concretado. Somos testigos, fieles testigos y partícipes de todas las mesas de trabajo que se han adelantado para impulsar la producción de alimentos, pero todo lo que allí se plantea y todo lo que allí se evalúa no se convierte en decisiones. Y debo decir que ha habido planteamientos que han emanado de esas mesas de trabajo del Ministerio de Agricultura y Tierras, de algunos del seno de la Comisión Presidencial Agrícola, pero existen otros entes que participan en esa toma de decisiones y que son corresponsables en la ejecución de algunas tareas, y esas tareas no se ejecutan. Ahí se tranca el juego. Se tranca el juego. Entonces, si alguna política que se trata de llevar adelante para impulsar la producción de alimentos no es apoyada, y pongo algún ejemplo práctico, si nosotros queremos realmente potenciar la producción de alimentos en el país, debemos tener las herramientas a la mano. ¿Cuáles son las herramientas? Maquinaria y equipos, insumos, políticas claras. Para tú traer maquinaria, que prácticamente toda es importada, tú necesitas que el Ministerio de Comercio otorgue una licencia de importación. Tú necesitas que el Ministerio de Industria otorgue un certificado de no producción. Las licencias de importación de maquinaria que iba a entrar en el 2014, o que esperamos que entre en el 2014, fueron consignadas en septiembre del año 2013. A este momento que usted y yo estamos aquí conversando, no ha sido otorgada una sola licencia de importación y no ha entrado al país un solo tractor agrícola de los que debían entrar en el año 2014. Y la famosa fábrica que se inauguró con bombos y platillos aquí en el país. Bueno, esa fábrica algo debe haber producido, pero es realmente insignificante para la necesidad que tiene el país agrícola. Nosotros necesitamos al menos 5.000 tractores al año por un periodo no menor a 5 años para realmente potenciar la producción de alimentos en el país. Entonces, lo que se dice en palabras hay que convertirlo con hechos. Nosotros lo que percibimos en el campo es que realmente no se han tomado decisiones de estímulo a la producción nacional de alimentos. Nosotros percibimos que la producción de alimentos no ha sido una prioridad para el Estado, para el gobierno. Claro, porque todo lo importa generalmente, o buena parte de esa producción o de ese abastecimiento se cubre con importaciones. Bueno, a las pruebas nos remitimos. Los errores de política de los últimos años nos han traído niveles de escasez que rondan el 30%, en algunos rubros de 90, 95%. Tenemos una inflación de alimentos en el último año que ronda el 80%. Yo creo que esto tiene que llamar al gobierno venezolano a evaluar la política y ver las consecuencias a las que estamos llegando. Sí, yo me imagino que dentro del seno del gobierno es simplemente un ejercicio, una hipótesis, deben estar examinando la situación y deben haberse dado cuenta de la cantidad de errores. Por ejemplo, Aquiles, ¿cuál es la situación de esas tierras expropiadas en este momento? Las tierras que han sido ¿Son intervenidas, productivas, no son productivas? ¿Están abandonadas, no producen nada? en su gran mayoría no producen, no voy a decir que nada, porque algo deben estar produciendo, pero están muy distantes de lo que fueron esas tierras, las que fueron productivas en el pasado. Hoy en día prácticamente no producen nada. Y eso es un tema que el Estado venezolano tiene que evaluar. ¿Esa política ha sido acertada o ha sido desacertada? En nuestra opinión, ha sido desacertada las intervenciones de tierras productivas. Aquí hay que respetar la propiedad privada. El proceso de desinversión que tiene el campo venezolano, una de las cuestiones que más lo ha marcado y que más lo ha influenciado es la falta de confianza. Y para que generemos confianza... Inseguridad jurídica, ¿no? Inseguridad jurídica. Y para que generemos confianza tenemos que sentar bases claras. Y quiero poner un ejemplo sobre la mesa. El respeto a la propiedad privada es fundamental para que venga inversión al campo venezolano. La modificación de la ley de tierras te indica que para tú poder demostrar la propiedad de un predio rural, debes tener la cadena titulativa hasta el desprendimiento de la corona, hasta el año 1700. Pregunto yo, ¿esa exigencia que se establece en la ley de tierras, en la modificación de la ley de tierras, le trae algún beneficio al país? ¿Le trae algún beneficio a la producción nacional de alimentos? ¿Cuál es el aporte? ¿O es que acaso los productores que estamos en el campo, si no llegamos hasta el desprendimiento de la corona, entonces no somos propietarios de lo nuestro? Aparte se aplica con carácter retroactivo, la legislación anterior no exigía eso. Entonces son las cosas que tenemos que evaluar y realmente sincerarnos en qué es lo que como Estado se quiere potenciar en el país. Por eso voy a ser perseverante. Se ha medido ciertamente cuál es el aporte a la producción nacional, a la producción y al abastecimiento nacional de esas tierras expropiadas. Se tienen cifras. Sí, bueno, como tú decías aquí, tienen alguna producción, pero ¿cuál es el aporte real? Carlos, prácticamente no producen. Y si lo comparamos con lo que producían en manos de sus originales dueños, no producen prácticamente nada. Y eso lo vemos como tenemos un estancamiento o una caída en la producción desde el año 2007 para acá. Y hablo del 2007 porque fue pico de producción
en muchos rubros. De ahí acá hemos tenido una caída constante. El año pasado tuvimos una recuperación, no un crecimiento, una recuperación en algunos rubros. El maíz fue uno de ellos y fue potenciado por un efecto climático positivo. Hubo condiciones benévolas del clima, cosa que no va a suceder en este 2014. Está decretado el fenómeno del Niño. Sí. El estado Guárico atraviesa probablemente por uno de los periodos de sequías más bravos de la historia. La situación es grave. Vemos cómo otros países anticiparon esta situación. Colombia, Panamá. En Venezuela prácticamente no se anticipó nada. O sea, porque no hay planificación definitivamente, uno tiene que concluir en ello. Ahora, de alguna forma, cuando ustedes plantean esto en privado o lo hacen en forma pública, no hay todavía una respuesta en cuanto a la necesidad de los insumos, a la necesidad de la maquinaria, a la necesidad de los tractores. ¿Qué ha pasado entonces? Los planteamientos se han hecho, nosotros hemos puesto sobre la mesa propuestas estructurales. El problema es que se trabaja sobre el día a día y sobre solventar coyunturas. Es una tremenda improvisación. Y no se trabaja sobre propuestas estructurales. Y como te decía al principio, aquellos planteamientos que emanan del Ministerio de Agricultura y Tierras no son acompañados por el resto del Ejecutivo. Esa es la percepción que nosotros como gremio de productores tenemos. De repente salen las propuestas, pero no son acompañadas por el resto. Si no hay licencia, si no hay la realidad del campo venezolano, pudiera uno concluir, ¿no? Por eso digo que nuestra percepción es que a nivel del Estado venezolano, del gobierno venezolano, la producción nacional de alimentos no ha tenido carácter prioritario. Es lo que se ha dicho, más no es lo que se ha hecho, y ese es nuestro llamado. Ahora, eso no tiene que ver con ese prejuicio que tiene un evidente sello político frente a la propiedad privada en el país, frente al empresariado del campo venezolano. Bueno, es posible que así sea. El sello ideológico, ¿no? Es posible que así sea. Ahora, lo que tiene que evaluar el gobierno es si esa política y esas acciones que han tomado en estos 15 años y que no han llevado a estos niveles de escasez ha sido correcto e incorrecto. En nuestra opinión ha sido incorrecto. Entonces, bueno, evaluemos y de una vez tomemos las decisiones y las correcciones necesarias. Pero si el Ministerio de Agricultura y Tierras marca unos patrones, una orientación fundamental, ¿por qué no le acompaña al resto de los organismos que tienen también responsabilidad en este caso? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos y por eso nuestro planteamiento y nuestra solicitud. ¿Hay contradicciones allí? No lo sabemos, por eso ese fue nuestro planteamiento y esa fue la razón de ser de la creación de la Comisión Presidencial Agrícola, que en nuestro planteamiento debía ser capitaneada por el presidente de la República y con la participación de todo el gabinete económico para que allí, en presencia del presidente y todos los miembros del gabinete, se tomaran en ese seno de esa comisión las decisiones que necesitaba el país para potenciar la producción de alimentos. ¿Cuál fue el resultado? Se creó una comisión. Y se quedó ahí. Donde estaban todos, hemos tenido 2 reuniones en 3 meses y prácticamente los resultados han sido escasos. Ha habido algunos, pero muy pocos para lo que el país necesita. Un tema que recientemente generó expectativas, interés y, bueno, de alguna forma alimentó la esperanza. Se habló del retorno en algún momento de algunas tierras, de tierras importantes expropiadas a sus antiguos propietarios, pero repentinamente alguien dentro de la propia estructura del gobierno dijo que eso no iba a ocurrir. ¿Qué pasó allí? Mira, realmente desconozco si se iban o no se iban a devolver esas tierras. Pero alguien tuvo la intención y lo asomó. Estoy consciente de que hubo esa noticia, después fue desmentida. Ahora, el llamado que nosotros hacemos es que se evalúe con sinceridad y con honestidad. Que se compare qué es la producción privada y qué es la producción pública. Si se cometieron errores en el pasado, si se expropió alguna finca productiva y hoy en día no está produciendo nada, pues ¿por qué no devolverla a sus dueños? ¿Cuál es el problema? Que hay campesinos que no tienen tierra, hay que atenderlos también. Los campesinos quizás necesitan muchísima más ayuda porque no solamente requieren de la tierra, requieren de la asistencia técnica, de la capacitación, requieren de una guía, de un financiamiento dirigido. Pero tenemos que trabajar sobre bases ciertas. Lo que no está produciendo, asumamos el error y vamos a corregir. Por supuesto. Aquiles, gracias por toda esa información.